Buenas noches a todos, bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Ingeniería de Reactores Catalíticos. Eh, Hoy tendremos la presentación del candidato a doctor Moisés Cuder García, quien nos presentará su investigación de doctorado que tiene por nombre Estudio de los fenómenos de transporte en un bioreactor de leche empacado para fermentación en medio sólido, un enfoque numérico y experimental. Es importante comentar que actualmente el candidato a doctor Moisés Cuder García se encuentra trabajando como engineer en el Departamento de Research and Development de Aspen Tech de México y se enfoca en los productos de Aspen Plus y la familia de Aspen Custom Modeler. Eh, Estimado Moisés Cuder García, adelante. Sí, hola por, por acudir aquí a este seminario y bueno, espero que les guste esta presentación. Bueno, como el doctor Omar ya mencionó, pues mi tema de investigación lleva por nombre Estudio de los fenómenos de transporte en un bioreactor de leche empacado para fermentación medio sólido, un enfoque numérico y experimental. Em, y bueno, mis directores de tesis, pues el doctor Omar y la codirectora es la doctora Arely Prado Barragán. Ok. Em, el contenido de la presentación es la siguiente, pues es una breve introducción, algunos antecedentes también, puede definir objetivos, algunas metodologías que se siguieron para obtener los resultados y posteriormente las conclusiones de este trabajo de investigación. Posteriormente también unos puntos que mencionan el trabajo a futuro que deja esta investigación. Bueno, como introducción, pues primero hay que definir la fermentación medio sólido. Em, Esta es una tecnología, un tipo de fermentación que utiliza em, un soporte orgánico principalmente, puede ser un soporte orgánico o inorgánico. Eh, en este caso nos vamos a enfocar en soportes orgánicos, que son subproductos agroindustriales, en el cual tiene cierta humedad con agua libre, cierta cantidad de agua absorbida sobre el soporte orgánico y cierta cantidad de agua libre. Y así también sobre la superficie de este material poroso, que es el soporte orgánico, se hace crecer un microorganismo para producir los metabolitos de interés. Entonces, esta fermentación es una tecnología que pues aprovecha estos productos agroindustriales para generar diversos productos como enzimas, cosméticos, alimentos de animales, fármacos. Y bueno, se había proyectado que para este año las ventas o la actividad comercial de este tipo de productos se proyectara para 10.519 millones de dólares. Entonces es una industria que está en constante crecimiento. Y además, como aprovechamos sus productos agroindustriales que podrían verse fuera de la cadena productiva, se reintroducen a esta cadena productiva para generar estos diversos productos, por lo que esa tecnología se acopla a un modelo de economía circular y desde esa perspectiva, pues se vuelve atractivo, ¿no? Sin embargo, pues esta tecnología tiene diversas limitaciones, como por ejemplo, hay diversos tipos de reactores para llevar a cabo este tipo de tecnologías. Eh, y la principal problemática de este tipo de reactores es la eliminación de calor, que se produce por la misma actividad del microorganismo. Y así también, aunado al hecho que es por estos soportes orgánicos que generalmente se utilizan, tienen una baja conductividad térmica. Por lo que el reto de esta tecnología es diseñar un bioreactor que permita minimizar estos gradientes de temperatura, también de humedad y concentración de oxígeno, que generalmente producen un crecimiento muy desigual del microorganismo y también en consecuencia em, limitan el rendimiento de estos reactores. Y entonces, ¿cómo atacar esta problemática, ¿no? Eh, pues bueno, eh, esto será, al menos en esta investigación, a través del modelado matemático. Esto permite el entendimiento de los fenómenos involucrados, cómo estos impactan en el rendimiento de estos productos que nos interesan, los metabolitos que producen los microorganismos, por lo que ayuda también a futuras mejoras en los diseños conceptuales de este tipo de reactores. Hay diversos tipos de bioreactores a usar en fermentación medio sólido. En esta investigación nos enfocamos en los reactores de leche empacado,
los cuales generalmente son tubulares, esta geometría tubular, donde se empaca el soporte orgánico, se humedece y además se añaden algunos minerales para inducir la producción de estos metabolitos de interés. Si se utilizan microorganismos aerobios, es muy importante suministrar aire generalmente se hace por la parte de abajo de este bioreactor. Ese aire ayuda a eliminar el dióxido de carbono producido por el microorganismo. También provee de oxígeno al mismo microorganismo y también ayuda a regular la temperatura dentro del bioreactor. Entonces ahí nos damos cuenta de que este flujo de aireación es importante, ¿no? Puede tener, porque cumple diversas tareas. Entonces eso nos lleva a preguntarnos por qué es importante o qué, bueno, nos habíamos preguntado, em, em, o sea, ¿cuál es el efecto, ¿no? de la dinámica de fluidos en el bioreactor? Hay diversas pistas en la literatura, como por ejemplo Gildan en el 94 hizo experimentos de flujo de aireación donde encontró que el flujo de aireación impacta a los gradientes de temperatura dentro del reactor, pero así también impacta en la humedad y en consecuencia estas dos respuestas impactan a lo que más importa, que es la actividad enzimática. Por ejemplo, aquí sus experimentos, si nos desplazamos a la derecha, podemos ver si incrementamos el flujo de aireación, la actividad enzimática incrementa, ¿no? Pero si llegamos de 20 a 25, podemos ver que esta disminuye. Entonces, ahí se da cuenta uno de que sí ayuda el aire, pero mucho aire también afecta, ¿no? Porque, bueno, puede impactar en la temperatura, le meto mucho aire, disminuyo la temperatura, ok, está excelente, pero al mismo tiempo, cuando incremento esa aireación, la humedad se pierde del soporte sólido y entonces eso también comienza a afectar los rendimientos. Entonces, encontrar como que los rangos aceptables o adecuados de este flujo de aireación, pues servirán, ¿no? para futuros diseños de estos bioreactores. Así también Weber en el 2002 hizo también un experimento con un reactor empacado. Sin embargo, aquí metió pues aire que no estaba completamente saturado a la entrada y eso genera este secado, un secado del lecho empacado, que a su vez este secado y el crecimiento del micelio por microorganismo hacen esta compactación y entonces esto produce estas canalizaciones que hace que el lecho empacado se separe de las paredes y entonces aquí hicieron un corte de este lecho empacado y se ve que, por ejemplo, el micelio se ve que ha crecido más en las zonas como en el perímetro, ¿no? de este reactor, que es donde más ha estado en contacto con aire, ¿no? Entonces, se pierde esa aireación a través dentro del reactor, del lecho empacado. Y bueno, trabajos más que demuestran esta importancia de la dinámica de fluidos en este tipo de reactores. Por ejemplo, Ávila, 2017, hizo un estudio para evaluar diferentes aspectos de la fermentación medio sólida. Por ejemplo, evaluó tres aspectos: la actividad de agua, el estímulo del soporte y el contacto con el aire. Y bueno, aquí se ve que el contacto con el aire es el que mayor impacto tiene en la fermentación medio sólido. Vieron que existe un incremento de alrededor de 1462% en la producción específica de lovastatina. Y hay otros que, bueno, no tienen tanto impacto, pero igual son importantes, como por ejemplo el estímulo del soporte. El estímulo del soporte se refiere a que el microorganismo tenga una superficie a donde adherirse para poder desarrollarse, ¿no? Y bueno, también la actividad de agua en menor número. Entonces, también encontramos con esta revisión que también son escasos los trabajos que han intentado modelar la dinámica de fluidos y se han propuesto diversos modelos matemáticos que intentan describir este tipo de reactores justo para hacer ese entendimiento de los fenómenos, ¿no? Esto se empezó con el doctor Saucedo Castañeda en los 1989, proponiendo hasta 1998, donde existían modelos homogéneos. em, Aquí solo se modelaba la transferencia de calor y se dejaba de lado el transporte de masa, de agua principalmente, ¿no? Que también vimos que eh, pues las pérdidas de humedad también impactan
este tipo de sistemas. Y bueno, vimos que, bueno, ya también moviéndonos más adelante de esta línea temporal, Sanzurasagi, Mitchell y Hassan fueron los primeros que en un modelo homogéneo introducieron los términos de evaporación en el término convectivo. Y posteriormente, bueno, ya trabajos más recientes ya han propuesto modelos heterogéneos que involucran el transporte de calor en dos fases, la fase sólido y la fase fluida, que involucra la transferencia de calor y la transferencia de masa. Es decir, que ya toma en cuenta esta evaporación y cómo impacta, ¿no? También. Y bueno, ya aparecieron trabajos más rigurosos como el de Cacciatori en el 2016 y en el 2018 se movieron hacia adelante, pero bueno, sin embargo, esos trabajos ya se centraron en hacer un ajuste de parámetros para encontrar los parámetros de transporte de estos modelos del reactor. Sin embargo, todos estos modelos que aquí muestro, todas estas referencias, en sus modelos de transporte no tomaron en cuenta esa dinámica de fluidos, ¿no? Como más adelante vamos a ver, en el término convectivo es donde se acopla estos perfiles de velocidades. Generalmente, bueno, todos estos modelos utilizaron una aproximación de flujo pistón para la velocidad, y, es decir, un perfil de velocidad plano, ¿no? Y entonces, de aquí surge la pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la dinámica de fluido en la transferencia de calor y masa y, en consecuencia, en la productividad de proteasas en un bioreactor de leche empacado, donde se lleva a cabo una fermentación medio sólida? Igual definimos estos objetivos que debe ser analizar este impacto de la dinámica de fluidos, variando flujo de aireación, relación diámetro-partículas y bueno, y otras condiciones de operación que más adelante vamos a definir y cómo impactan, ¿no? En la transferencia de calor, masa y lo más importante que es el rendimiento de proteasas, ¿no? En este bioreactor de leche empacado. Como objetivos específicos, pues es desarrollar un modelo matemático que tome en cuenta esta dinámica de fluidos para la transferencia de calor y masa y analizar su papel en esta producción. Realizar el análisis de sensibilidad paramétrica del modelo propuesto que permita elucidar estos efectos o cómo afectan las condiciones de operación en este tipo de procesos, ¿no? Como temperatura del baño de calentamiento, temperatura del aire de entrada, este flujo de aireación y la relación de diámetro de tubo o partícula. Y con esto, pues encontrar una ventana de operación, ¿no? A la cual el reactor nos dé mejores rendimientos, por supuesto. Así también diseñar, construir, instrumentar y operar un bioreactor de leche empacado con enfriamiento en la pared, desarrollando prototipos de medición eh, propios para reducir costos del desarrollo de este prototipo. Y así también, pues finalmente evaluar este bioreactor realizando fermentaciones que permitan capturar la información en línea para posteriormente todos esos datos hacer pues un análisis desde la perspectiva de la ingeniería de reactores. Como metodología, pues bueno, primero pues partimos desde un análisis fenomenológico, entendiendo pues qué fenómenos o qué mecanismos de transporte están presentes en el bioreactor. Entonces, existe desde que el aire entra a través de este lecho empacado, que es, por ejemplo, supongamos que esta zona café es el lecho empacado, supongamos que alimentamos aire desde abajo y entonces empieza a haber una transferencia de cantidad de movimiento debido a ese flujo de aire a través de las partículas, como podemos ver acá. Eh, con esto se generan mecanismos de convección y dispersión de calor y masa, gracias a ese movimiento del aire dentro del reactor. Así también existen conducción y dispersión radial de calor y masa, transferencia de calor por la pared del bioreactor, como podemos ver aquí en 4, que pues el reactor es un tubo, son dos tubos concéntricos. Adentro está el lecho empacado y en el tubo de afuera pues existe em, un fluido que permite calentar, ¿no? O enfriar en su momento el reactor. Por eso existe ese transporte de calor a través de estas paredes. Y bueno, también existe una evaporación de agua desde la fase sólida a la fase fluida, debido a esas diferencias de concentración entre las dos fases del aire que entra y de las partículas que están contenidas dentro del reactor. Así también, debido a que están en contactos, el aire está en contacto con la superficie del sólido, existen transportes de calor y masa en esta interfase.
Y así también en la superficie de las partículas existe un crecimiento microbiano y actividad metabólica. Entonces, desde esa perspectiva, analizamos los diferentes mecanismos y tomando en cuenta que existen pues dos fases, una fase fluida, por donde se desplaza el aire, y otra fase sólida, que es donde va a crecer el microorganismo. Y esas dos fases pues se encuentran en constante intercambio de energía, nutrientes y agua, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, se propone el modelo de Navier-Stokes acoplado a los términos em, Darcy-Schreiber, que es la ecuación de Ergun. Por ejemplo, el primer término pues, es el término temporal, el término inercial por las interacciones fluido-fluido, el término fuente, que es para que un fluido se desplace debe haber un gradiente de presión. En este caso, solo tomamos en cuenta la caída de presión en la dirección axial. Entonces, también se toma en cuenta la distribución viscosa axial en las capas del mismo fluido, con interacciones fluido-fluido, la disipación viscosa radial, igual en las interacciones fluido-fluido, y estas pérdidas de energía asociadas a la presencia del sólido dentro del sistema. Y bueno, las fuerzas volumétricas, que en este caso pues es la fuerza de gravedad que como actúa sobre el fluido que se desplaza dentro. Y bueno, para el transporte de masa, tomamos en cuenta pues, un modelo heterogéneo dividido en dos fases, ¿no? La fase fluida y la fase sólida. Aquí es la fase fluida, eh, definimos para agua, son las variaciones transitorias en la concentración, el transporte convectivo asociado a esa velocidad del aire, que es aquí donde se acopla con el modelo de dinámica de fluidos, dispersión axial, dispersión radial y el transporte em, interfacial, dependiendo del gradiente. Es el gradiente del fluido al sólido y del sólido al fluido, dependiendo del gradiente de concentración. También así, otros componentes, como el oxígeno y dióxido de carbono, en la fase fluido se toman en cuenta em, el término transitorio, el transporte convectivo, la dispersión axial, radial y este transporte en la interfase. En la fase sólida, pues toma en cuenta esas variaciones de la concentración temporal, que aquí está multiplicada por la densidad. Sin embargo, cuando desarrollamos ese término, bueno, en la literatura se menciona que debido a la actividad microbiana, em, eh, tiende a desaparecer la cantidad de materia inicial debido a la hidrólisis por la liberación de enzimas. Entonces, también la densidad se vuelve un término temporal, que también está acá y se toma en cuenta la difusión axial, radial y los términos interfaciales y la producción de agua asociada al crecimiento del microorganismo. Igual oxígeno y dióxido de carbono, igual los términos temporales, la difusión axial, radial y el transporte interfacial y las producciones o consumo, ¿no? Por ejemplo, para el dióxido de carbono, pues es una producción, para el oxígeno es un consumo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues va a cambiar ese signo, ¿no? También. Así también para el transporte de calor, pues son dos fases, fase fluida, fase sólida. Se toma en cuenta las variaciones temporales de la temperatura, el transporte convectivo, también un cambio en la temperatura, bueno, el cambio de la energía asociados a la cantidad de agua que existe en la fase, ¿no? En ese término, la conducción axial, la conducción radial, el transporte interfacial, contacto entre las dos fases, y un transporte asociado a la pérdida o ganancia de agua de la fase sólida. Para la fase sólida, pues son igual variaciones temporales de la temperatura, asociados también a las variaciones debido a estos cambios de la cantidad de materia en el reactor. También los cambios relacionados a la cantidad de agua, de la energía, y las conducciones axiales, radiales, transporte interfacial, transporte evaporativo y la producción de calor asociado al crecimiento del microorganismo. Bueno, para resolver este modelo utilizamos una discretización implícita, eh, eh, el cual se llama eh, el método implícito de la alternancia de direcciones, que
tiene que ver nada más como su nombre lo dice, alternar las direcciones. Por ejemplo, si yo quiero resolver primero en la dirección radial, yo utilizo la información pasada de z, del tiempo k. Bueno, primero se parte el tiempo, ¿no? En un medio y uno, ¿no? En dos se parte el tiempo. Si yo resuelvo r en k más un medio, ese medio tiempo, utilizo la información pasada de z para resolver esa R. Y posteriormente resuelvo Z utilizando lo que encontré de R en el tiempo K más un medio, ¿no? Y con eso, eso me genera, este tipo de escritización me genera una matriz tridiagonal que se resuelve con el algoritmo de Thomas. Entonces, eso ayuda mucho a la estabilidad del método numérico y más aún cuando se acopla la dinámica de fluidos a los modelos de transferencia de calor y masa. Y bueno. Primero, antes de hacer diversas simulaciones, pues era importante ver la validación del modelo, que también puede predecir los datos experimentales, ¿no? Para eso utilizamos unos datos de barrios que, bueno, son muy valiosos y nos han servido mucho, que principalmente utilizan casi el mismo sistema experimental que nosotros, que bueno, en este trabajo de investigación, ¿no? Entonces aquí están sus datos experimentales y posteriormente vamos a analizar cómo se ajusta el modelo a estos datos. Así también analizamos las condiciones de operación y un diseño de simulaciones para ver, para encontrar a qué condiciones el bioreactor se comporta de mejor manera o da mejores rendimientos. Y principalmente a estas condiciones de operación, un largo de bioreactor de 0.3, diámetro del tubo, 0.51 radio del tubo. Variamos relación de diámetro de tubo a partícula en tres niveles, 5.6, 17 y 34. El flujo de aireación, 0.2, 0.4 y 1. La densidad del lecho fue la misma. Temperatura del baño fue la que también se varió, de 45 a 43, y la temperatura del aire a la entrada, ¿no? Entonces, todas estas variaciones de estos factores y con tres niveles cada uno se, se, se desarrolló este diseño de simulaciones usando una metodología de Box-Benken para reducir también este número a 25 simulaciones nada más y cubrir como todo ese rango de operaciones, y poder predecir como que cuáles son las mejores condiciones de operación, ¿no? Para que el reactor dé estos mejores rendimientos. Así también, otra duda que habíamos tenido, porque en el grupo de investigación habíamos trabajado también con geometrías rectangulares como este tipo. Eh, a través de simulaciones quisimos ver o analizar cuál es el impacto de cambiar la geometría, ¿no? Pues para eso hacemos también este tipo de comparaciones entre los dos reactores, eh, para analizar cómo impactan también los fenómenos en diferentes geometrías. Y finalmente también se hicieron algunos experimentos bióticos en el bioreactor que se construyó, que fue producto también de esta investigación. Se hicieron dos, una por Yarroa lepolítica y otra por Aspergillus terrius. Aquí solo voy a mostrar Aspergillus terrius, em, donde aquí en este caso utilizamos un soporte inerte. Como podemos ver, es espuma de poliuretano, que son cubos de 1 por 1. Entonces eso nos da un DTP de 5 alrededor dentro del reactor. Eh, Empacamos todo el reactor, que son alrededor de 20 centímetros, una temperatura del baño de calentamiento de 30 grados Celsius, temperatura de aire 30 también, flujo de aireación fijado 0.4 y la humedad absoluta inicial en el sólido de 90. Y se espera que la humedad relativa del aire a la entrada fuera del 100%, ¿no? Ese, como es un hongo, también pues requiere más tiempo de operación. Para este caso fueron de 165 horas. ¿Ok? Y bueno, con esto pues podemos ver, pasar a los resultados, que es la comparación, ¿no? Con estos datos experimentales tenidas por Barrios en el 2015, bueno, y recientemente publicadas ahora este año. Y podemos ver que ahora sí que el modelo, pues, para temperatura se ajusta adecuadamente, puede predecir esto. Bueno, es importante mencionar también de que pues no tenía un algoritmo para ajustar
el modelo a las observaciones experimentales, entonces fue prueba y error prácticamente. Entonces podemos ver las diferentes fases de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, la fase lag por acá, y luego se cambia la, perdón, se me fue la palabra. Em, no sé cómo decirlo, tengo en inglés, el slope, por así decirlo, que es el crecimiento exponencial, y bueno, y posteriormente llega a su máximo y empieza a decaer, tal vez entra a su etapa de mantenimiento, y posteriormente, pues, la temperatura se mantiene, ¿no? Hasta los 46 grados, posteriormente, bueno, que es donde acaba el experimento, ¿no? Con dióxido de carbono tenemos también un buen ajuste, sin embargo, hasta las 20 horas, como podemos ver aquí. Los datos de dióxido de carbono generalmente se miden a la salida del reactor. Entonces, estos datos ajustados es en la parte alta del bioreactor. Es la línea negra, ¿no? Posteriormente, el modelo no puede predecir estos puntos experimentales debido a que en el modelo cinético despreciamos el modelo, la parte de mantenimiento del microorganismo. Entonces, esa parte de mantenimiento parece ser que aquí también pues juega un papel, ¿no? Para describir ese comportamiento de mantenimiento a través de esas horas de proceso. Con el oxígeno parece ser que es algo similar, debido a que pues el ajuste aquí pues no es tan bueno con los anteriores, sin embargo se puede deberse a diversos factores. Uno puede ser el mismo sensor, otro puede ser también la misma, ese término de mantenimiento que también está jugando un papel en esta parte después de las 20 horas, que el modelo pues no puede predecir por esa falta de ese término, ¿no? Para las proteasas, que es lo más importante, se ve un ajuste eh, hasta a las 36 horas. Posterior a las 36 horas, esa actividad enzimática empieza a decaer. Sin embargo, también en el modelo pues no es posible predecir esos términos debido a que pues debe tener un término también de decaimiento, ¿no? Al menos después de estas 36 horas donde llega al máximo de producción y posteriormente cae, ¿no? Sin embargo, aquí se ven algunos efectos debido a la temperatura em, que afectan al crecimiento, ¿no? Y que tal vez em, si se ajusta también o se utiliza un algoritmo de ajuste de este modelo a los datos experimentales, podríamos tener mejores aproximaciones del modelo. Y bueno, aquí está, muestro también el impacto de la dinámica de fluidos, que es pues la principal pregunta que hicimos al inicio de esta presentación, que como podemos ver en esta figura, esto es para un DTP de 5.6, que son partículas cilíndricas. Podemos ver que se pueden empacar, bueno, aquí en el eje X se, se maneja este término adimensional que se puede ver como cuántas partículas caben, ¿no? Alrededor del radio, por así decirlo. Son alrededor de 2.5. Entonces, las oscilaciones de la velocidad, de la magnitud de la velocidad dentro del reactor, pues cambian radicalmente con respecto a la aproximación de flujo pistón, que es lo que se utiliza o tradicionalmente se había utilizado, ¿no? En este tipo de modelos. Ok, entonces podemos ver que desde esta perspectiva existe diferencias eh, notorias, ¿no? En las magnitudes del perfil de velocidad y podemos darnos una idea de cómo impactará esto o de que tendrá un impacto, ¿no? En los transportes en los modelos de transporte de calor y masa. Así también para los otros relaciones de DTP, eh, por ejemplo, es para 17. Igual las oscilaciones, pues ya no son a través de todo el radio del reactor, ya son casi a mitad del radio, hasta la pared, que es donde se encuentra la mayor fracción vacía. Y el perfil de la izquierda es como el sistema convencional, por así decirlo, que ya utiliza un DTP desde 34, de arriba, desde 30 para arriba, es lo que generalmente se utiliza. Y bueno, aquí podemos ver también que ya el comportamiento eh, ya es más como un flujo pistón, por así decirlo, pero de un poco más de la mitad del radio hasta el centro,
y bueno, se espera que el impacto de la dinámica de fluidos sea en la zona de la pared. Y bueno, posteriormente a obtener estos perfiles de velocidad, pues procedimos a acoplarlos a los modelos, ¿no?, de transferencia de calor y demás. Y encontramos que sí existe un impacto significativo en la descripción de los campos de temperatura dentro del reactor. Por ejemplo, si utilizamos un- una aproximación de flujo pistón, es decir, un perfil de velocidad plano, eh, alcanzamos temperaturas mayores, ¿no? Debido a esa diferencia de magnitud, pues hace también mucha diferencia, donde se llega hasta alrededor de 50 grados Celsius. Sin embargo, si acoplamos la dinámica de fluidos a estos modelos, vemos que eh, también esta, la cama se vuelve más recta y las temperaturas ya oscilan, por ejemplo, es de 0 hasta 0.3, las mayores temperaturas se mantienen en alrededor de 0.2 para arriba, ¿no? Sin embargo, aquí llegan hasta 1.5 más o menos, entonces como que el reactor alcanza una temperatura mayor a, a más altura, ¿no? Sin embargo, aquí pues se reduce, ¿no?, esa temperatura acoplando las predicciones de temperatura se reducen si se acopla la dinámica de fluidos, ¿no?, al modelo de transporte de calor. Y aquí también se ve ese impacto en esta gráfica temporal tomada a la mitad del reactor en R0 y en Z0, Z.5, perdón, ZNL igual a 0.5, y se ve ese impacto, ¿no? Em, la temperatura, se ve que la temperatura alcanza la máxima utilizando una aproximación de flujo pistón, se alcanza alrededor de 7 horas. Sin embargo, si ponemos dinámica de fluidos, eh, la reacción se acelera y la velocidad máxima, la temperatura máxima se alcanza alrededor de los 5.5 horas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque como el microorganismo tiene su cinética y generalmente nosotros, para poder ver este impacto de la temperatura y la humedad en el crecimiento del microorganismo, se acopló a la tasa máxima de crecimiento. Esa tasa máxima, pues, es como que la velocidad de crecimiento del microorganismo. Si te desvías del óptimo, entonces esa tasa va a bajar, ¿no? Y entonces el crecimiento se va a ver afectado. Entonces, si te mantienes más cerca del óptimo, ese crecimiento se va a ver, eh, pues, beneficiado, ¿no? Ok, dice que tengo 10 minutos, ¿está bien? Mm, ok. em, bueno, el impacto ahora en la humedad, ¿no? También es importante. Vimos que la temperatura es importante, también la humedad es importante. Entonces, si utilizamos un flujo pistón, también vemos que pues, el perfil se mantiene como una parábola y no hay efecto en las paredes o, bueno, en dirección axial sí hay efecto, pero en la dirección radial parece ser que no hay algún efecto, ¿no?, de esto. Sin embargo, cuando acoplamos la dinámica de fluidos, podemos ver que esto se acerca, se aproxima a la realidad, como este experimento de Weber de las fotografías del reactor que se despega de las paredes. Eso se representa si acoplamos la dinámica de fluidos a al modelo de transporte de masa. Y vemos que, por ejemplo, si metemos aire que no está saturado en zonas muy bajas del lecho, pues ese aire que no está saturado es donde existe el mayor gradiente de concentración entre la fase sólida y fluida. Entonces el transporte interfacial se incrementa, produciendo pues este mayor secado a zonas bajas del lecho. Así también, donde existen, como vimos también en las gráficas de los perfiles de velocidades, la mayor magnitud de la velocidad se encuentra cerca de la pared, ¿no? Entonces, zonas bajas y cercas de la pared son las que más se secan en este caso. Y zonas centrales y más altas son las que mayor humedad conservan. Y eso pues representa los experimentos que presentó Weber con esas fotografías. Y bueno, todo este análisis pues nos llevó a hacer ese análisis de optimización donde
Con ese diseño de simulaciones pudimos obtener un ajuste multivariable para poder predecir el comportamiento del reactor bajo diferentes condiciones, ¿no? Entonces, para temperatura, ¿cómo impacta, por ejemplo, el DTP y la temperatura del baño en la temperatura de la fase sólida? Podemos ver que aquí, para este caso, si yo utilizo un DTP de 35 y una temperatura del baño de 45, entonces me da temperaturas más altas. Entonces yo lo que busco es mantenerme alrededor de 45, ¿no? Entonces, si yo opero en esta zona, que es donde se mantiene más baja la temperatura alrededor del óptimo, entonces eso significa que voy a tener al menos un mejor crecimiento, ¿no? Que estas temperaturas, ¿no? De igual forma, si temperatura del baño, flujo de aireación, 45, la zona de operación, pues sería esta zona, ¿no? También. Y esa es la forma de interpretar, ¿no? También estos resultados que me parecen muy interesantes, ¿no? También temperatura del baño, temperatura del aire. Por ejemplo, si utilizamos temperatura del baño de 44 43 y temperatura del aire 43, y, eh, y- o sea, obtenemos también temperaturas alrededor del óptimo, ¿no? De igual forma, ¿no? También DTP y flujo de aireación, podemos ver las zonas donde el reactor mostraría mejores temperaturas, ¿no? Para conservar el microorganismo. Igual, para la humedad también diferentes zonas de operación que nos den el óptimo. Para este caso, el óptimo es 1.5 de humedad absoluta. Entonces podemos ver que en esta zona, si operamos, obtendríamos como que los mejores em, mantenimientos, ¿no? De la humedad en el reactor. Pero bueno, aquí lo que nos interesa pues es las proteasas, claro, ¿no? Entonces, para proteasas maximizamos la producción. Por ejemplo, si utilizamos temperaturas del baño de 43 y un flujo de aireación de 0.2, podríamos maximizar eso, ¿no? Así también, si un DTP pequeño de 5.6 alrededor y una temperatura de baño de 45, también podríamos incrementar, ¿no? También la producción. Y temperatura del aire también, con respecto a temperatura del baño, también manejar alrededor de 45, temperatura del aire bajas, alrededor de 43, también podríamos maximizar esa producción de proteasas. Ok, entonces a través de este análisis encontramos que las mejores condiciones de operación es utilizar un DTP pequeño, un flujo de aireación alto, que es 1, es el valor máximo de este trabajo, y la temperatura del baño como 45 y la temperatura del aire a la entrada como 43 grados Celsius. Ok, bueno, ya me tengo que ir más rápido, porque se acaba el tiempo también. Aquí en la comparación entre geometrías encontramos que de igual forma que analizamos anteriormente, que lo que más impacta en el rendimiento del reactor es la magnitud de la velocidad, debido a que el reactor rectangular tiene una mayor área, área transversal, entonces las magnitudes de la velocidad son menores. Y así también eh, como podemos ver en esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, la línea roja es la magnitud es dentro del reactor rectangular y la azul es en el cilíndrico, ¿no? Entonces aquí podemos ver que debido a eso, pues alcanzan más temperaturas más altas en el reactor rectangular y consecuencia también la producción de proteasas en el reactor rectangular se vuelve más lenta, aunque tienden al mismo, pero si podemos ver esas tendencias pues son más lentas con respecto al reactor cilíndrico, ¿no? Bueno, para experimentos bióticos, pues probamos el reactor prácticamente a través de ese experimento con Aspergillus terrius y encontramos de que, bueno, cómo tiene ese impacto, ¿no? De crecimiento a través de esas partículas porosas, cómo llenan estos huecos que, pues a su vez va a tener un impacto en la caída de presión y tal vez también en, en la disponibilidad de oxígeno, ¿no? A través de- del proceso. Vimos también, medimos caída de presión, como también tiene una relación, el crecimiento tiene una relación con esta caída de presión, pues debido a ese mismo crecimiento dentro del reactor. La temperatura, pues casi no se observan gradientes axiales,
como se puede ver acá. El gradiente axial mayor es como de un grado Celsius y posteriormente empieza a disminuir. Y, y bueno, lo que más importante aquí, por así decirlo, es como la producción de lovastatina que se mantiene dentro del reactor. Em, Aquí, como era de esperarse, en zonas bajas, debido a que el sustrato tuvo un mayor velocidad de secado, las producciones de lovastatina fueron ligeramente mayores. Sin embargo, como podemos ver también, las barras de dispersión son muy grandes, entonces deberíamos hacer más experimentos para poder confirmar esto. Sin embargo, o sea, es muy difícil afirmar que existen diferencias entre las diferentes zonas del reactor. Sin embargo, las producciones se mantuvieron alrededor de lo reportado en la literatura, que son, bueno, este es un reactor de escala Banco y estos son experimentos a nivel laboratorio donde se supone que las resistencias al transporte de calor y masa deben ser minimizadas, ¿no? Y entonces, para casos, por ejemplo, Pérez Sánchez en el 2009 encontró una producción de 8 miligramos por cada gramo de materia seca, Baños 12, y ese trabajo se encontró que es alrededor de 12, ¿no? Entonces, se puede decir que al menos usando para estas condiciones un DP también alto que se utilizó de 5 para este experimento, pues las producciones fueron muy similares a los experimentos a escala laboratorio, ¿no? Em, bueno, también el reactor fue capaz de producir, bueno, de capturar la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno, ¿no? Para posteriormente, pues también tratar esos datos y hacer mejoras al modelo o hacer esa estimación de parámetros, ¿no? De transporte. Y bueno, como conclusiones, pues se pudo desarrollar este modelo pseudo-heterogéneo utilizando un análisis de régimen basado en parámetros cinéticos de transporte extraídos de la literatura. Se comparó el modelo, los datos experimentales, se mostró un buen ajuste. Sin embargo, pues hay que seguir puliendo este modelo, ¿no? Como también falta ese término de mantenimiento en la cinética del microorganismo. Eh, el análisis de sensibilidad paramétrica pues, nos demostró, ¿no?, esa ventana de operación a la que obtendríamos em, em, las mejores condiciones de operación en el reactor, ¿no? Que, por ejemplo, para 420 unidades por kilogramos de materia seca, eh, podríamos utilizar una TPS 6.6, temperatura del baño 45, flujo de aire en litro, temperatura inicial del gas 43 grados Celsius. Y bueno, también esa comparación entre los reactores se demostró eso, ¿no? Bueno, la diferencia entre las dos geometrías debido a esa área transversal, pues se presentan aumentos de velocidades también impactan en el rendimiento de ese tipo de reactores angulares. También se demostró también la capacidad del reactor desarrollado en esta investigación para poder llevar a cabo fermentaciones y extraer datos que nos permitan pulir los modelos, obtener información acerca también de los parámetros de transporte. Y bueno, como trabajo futuro, pues sería implementar algoritmos para la estimación de los parámetros de transporte y ajustar mejor este modelo, ¿no?, a los datos experimentales. Con esto pues se obtendrían los parámetros de transporte, ¿no? Pues añadir también el término de mantenimiento al modelo cinético para mejorar las predicciones, em, proponer los modelos de transporte y obtener los parámetros necesarios para los experimentos de evaporación en la partícula, el transporte de masa, describir mejor ese transporte de masa a través de las partículas y más experimentos para validar este análisis que se obtuvo, este análisis de optimización que se obtuvo en esta investigación. Y bueno, hay otros modelos también que se propusieron en este trabajo de investigación, pero bueno, por cuestiones del tiempo, pues ya no pudieron ser resueltas. Sin embargo, pues ese modelo ahí está plasmado y pues eh, podría resolverse a futuro, ¿no? Y bueno, eso es todo y pues les agradezco mucho la atención y la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas.